بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. Si eres un seguidor frecuente de mi canal, sabrás bien quién es Ihaf Kasmeya. Y si no lo conoces, pues solo te puedo decir que te prepares bien a lo que estás a punto de ver, ya que sus exploraciones son las más aterradoras que hemos presentado. En esta ocasión, Ihaf va a una nueva locación en la cual ocurren eventos paranormales, eventos que él mismo describe como los más aterradores que ha vivido. Presta mucha atención porque te mostraré los mejores momentos de esta investigación. طبعا يا اخواني اليوم طالع على البيت اللي فوق. ضليتني استنى بالوقت هذا بحيث انه ايش تصير الاجواء هدوء اكتر. هاي الدار طبعا، وهذا الجبل زي ما بتعرفوا كله مغر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هم عادي كجن حرك هاي يا جن اعمل اشي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في اشي بالمطبخ، في اشي بالمطبخ والكلب. وهي كيف سكرت؟ كانت فاتحة. ها اخوان قشعر بدني اطلعوا. مين؟ انت شايفيتني؟ مش شايفك انا. وين شايفيتني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي بسم الله لا يكون بعضه بيحكي. طب انت وين؟ طب ايش اسمك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شو اسمك؟ لا مبين الليلة قسما بالله يا اخوان من ارعب البيوت اللي غامرت فيها، ما بعرف ليه. إذا عول الكلب حيكون آخر إنذار إلي أطلع، وحياة الله هيك حاسس. بسم الله الرحمن. إذا عول الكلب قسما بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 ¿Pero qué demonios es eso?
eso que vemos que parece ser una mujer joven, realmente es una mujer. ¿Cómo es posible que desaparezca en tan solo un segundo? Y Huff nos cuenta que esto no es la primera vez que le ocurre, pues aparentemente es un ente conocido como un Jinn, un ser territorial que ataca y se manifiesta cuando se siente amenazado y es atraído por objetos electromagnéticos. Y Huff tuvo mucha suerte de que esta entidad no lo atacara, pues después de esta manifestación decidió irse del lugar, prometiendo que regresaría una vez más a enfrentarse a lo que sea que more en ella. En este puesto, no solo te mostraré uno, sino 3 metrajes donde fueron captados cosas realmente extrañas. El primer video fue captado por una cámara de seguridad que se activó al sentir movimiento. Presta mucha atención a lo que estás por ver. Este metraje es realmente impactante, ya que podemos evidenciar lo que para muchos es un orbe luminoso. Pero en muchas ocasiones son insectos que por la calidad de la cámara o del lente de esta se distorsionan y nos hacen pensar que se trata de un evento paranormal. El metraje sigue siendo increíble, porque si se tratara de un insecto, este es realmente grande y ruidoso para accionar el sensor de movimiento de la cámara. Ahora imagina poder dormir tranquilo en casa con algo así sin saber dónde puede estar. El siguiente metraje es uno de los más impactantes relacionados con lo que se respecta a fenómenos de orbes luminosos. Quiero que estés muy atento, ya que el mismo solo dura muy pocos segundos. ¿Viste lo que ocurrió? El contenido de esa caja que es empujada por este orbe de luz son libros. ¿Cómo es posible que sea movida con tal fuerza por este orbe? Y si pensamos que se trata de un insecto, ¿qué tamaño o fuerza tiene este para poder mover con tal fuerza esta caja? Sin duda alguna, un metraje que nos dejará pensando esta noche. ¿No lo crees? El tercer video que verás no se trata de un orbe o de una cámara de seguridad. Es algo peor, captado por un dron, y seguramente es uno de los registros más aterradores captados hasta el momento en un cementerio. Te pido que prestes máxima atención a lo que estás a punto de ver.
¿Qué demonios es eso? Podemos estar de acuerdo de que eso no es una persona, al menos no una normal. Cabe recalcar que esto fue grabado por un pequeño dron de noche en un cementerio. ¿Qué o quién era eso que sale corriendo de entre las tumbas? ¿Acaso es un alma en pena? ¿Alguna persona que se encontraba en el cementerio haciendo quién sabe qué a esas horas de la noche? O quizás estamos ante algo inexplicable. Quiero saber tu opinión en los comentarios. Lo que estás por ver no es un video. Son una serie de fotografías donde se captaron eventos extraños y paranormales. Te aseguro que cada una de ellas te causará escalofríos y te dejará pensando esta noche antes de irte a dormir. La primera fotografía fue tomada por una madre, quien al ver a su hijo dormido alrededor de una fogata, decidió que era una buena idea sacarle una foto, capturando así algo que los ha dejado consternados hasta día de hoy. Algunos que han visto esta fotografía en internet han dicho que solo es el reflejo de la fogata, pero para otros, incluyendo a los protagonistas, dicen que es un rostro aterrador que no los deja dormir hasta día de hoy. La segunda fotografía fue subida a Reddit. En ella se ve a unas chicas en una fiesta a la que asistieron en el año 2000. Las chicas que aparecen en la foto dicen que la niña no estaba allí cuando se tomó la foto, además de que no era una fiesta infantil, por lo que no había niños presentes en el lugar. La imagen de esta niña ha dejado impactados a la familia, que dicen que han roto y quemado la imagen, ya que los ha perturbado desde entonces. Pero algo curioso sucede cada vez que se mudan a una nueva casa. Esta fotografía vuelve a aparecer en lugares aleatorios y a estar en perfectas condiciones. La siguiente fotografía pertenece a un grupo de investigadores paranormales que se encontraban en el supuesto castillo más embrujado del mundo. Mientras se encontraban realizando parte de su investigación paranormal, decidieron tomar varias fotografías, captando en una de ellas algo realmente extraño. Una figura femenina totalmente oscura parece estar observando a los investigadores. Ellos aseguran que en el lugar no se encontraba nadie más en el momento de la sesión y que la fotografía fue tomada como recordatorio y en el momento no vieron nada, sino después de descargar los archivos a su PC fue que lograron ver que realmente no estaban solos. La última fotografía que verás es una de las más aterradoras que he visto. No sé si sea un montaje o no, pero he decidido presentárselas difuminada por temas de herir sensibilidades. En ella se puede ver a un niño con el rostro manchado de lo que parece ser un pastel de moras y junto a él un plato. Pero lo que está en este plato no lo puedo decir por obvias razones. Pero solo imagina lo que hay en él
y dime qué piensas al respecto en los comentarios. El siguiente video es sumamente corto, pero no deja de ser realmente aterrador, ya que en él se puede apreciar la aparición de un fantasma real. Al menos así lo afirman las personas que lo grabaron. Presta mucha atención. Four had to get out here in a hurry. Como pudimos ver en el pequeño clip, se ve a un chico posando en un bosque, pero justo detrás de él se aprecia una bruma blanca, espesa y humanoide. El compañero que está filmando ni se percató de lo que había captado. Además, lo que hace más real esta grabación es el hecho de que fue grabada de manera natural, sin planificación alguna. Eso lo podemos ver desde el principio, en cómo el chico que graba está hablando con su amigo, e incluso en cómo está grabado el video. Lo que sí es realmente real es eso que está atrás de este chico. Eso que se registró aquella tarde en aquel lugar. Antes de seguir avanzando al último puesto, te quiero invitar a mi canal de Twitch, donde estamos en directo todos los días a partir de las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México. Estos directos son exclusivos y allí podremos compartir, saludarnos y hablar plenamente en el chat totalmente en vivo. Recuerda, todos los días a partir de las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México. El link lo encuentras en la descripción y primer comentario fijado de este video. O visítame en www.twitch.tv/DannyPhantomLive. Porque sé que te quedaste intrigado con el puesto que abrió este top, quise dejar para el cierre del mismo otro caso del investigador Ihab Kasmeyah. Como dije al principio de este video, Ihab había prometido regresar al lugar para enfrentarse a lo que sea que more en esa casa maldita. Esta vez, las cosas empeorarían, siendo uno de los registros más aterradores de este intrépido explorador. Presta mucha atención a lo que estás por ver y escuchar. السلام عليكم. اسمعوا. وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يما أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يما بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سكر الباب. يما بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لكم أنا انحبست والله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله يا ناس. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. في حد هون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل جسمي تقلان ومش عارف، حاس حالي خلص اني بدي اموت. مش عارف، حاس حالي وحاس جسمي كله بيجعني وحاس حالي بنسحب. بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم حاس اني بنخطف وحياة الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. فتح. الحمد لله. الحمد لله. مين بده يساعدني؟ يا الله. Las distintas manifestaciones colocan en jaque la valentía de Ihab, tanto así que tuvo que colocar música religiosa para calmar a estas entidades, lo que pienso, en mi humilde opinión, que irritó más a estas, ya que vemos que al final del video, Ihab forcejea con la puerta de salida. Por suerte, logró escapar del lugar y zafarse así una vez más de eso que mora en este recinto. ¿Y tú? Cuéntame, ¿has tenido un encuentro paranormal? Házmelo saber en los comentarios y recuerda que yo subo videos todos los miércoles y sábados a partir de las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México, por lo que te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Abajo en la descripción encontrarás todos los enlaces directos a mis redes sociales. Mi nombre es Danny Phantom y juntos somos la familia Phantom. Gracias por ver.